al siguiente bloque, al de almacenamiento energético y digitalización de redes eléctricas, bloque en el que vamos a contar con Luis Miguel Varela Cabo, catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador del Seminario Permanente Transición Energética Spertus, con Miguel Ángel López García, director de la Cuenca SIL en Iberdrola Generación, y con Pablo Carreira, responsable adjunto de la Dirección de Unión Fenosa Distribución en Galicia y León. Adelante. Casi me voy a quedar de pie si no te importa. Perfecto, sí, perfecto. Mi de formación profesional me lleva ella. ¿Lo habías...? Sí, vale. Estar aquí en algún sitio. Yo lo tenía por números. ¿Es esta? ¿Puede ser? Perfecto, perfecto. Déjame ver que funcione mi pen. Sí. Que además estoy acostumbrado a él. Ah, vale, perfecto. Y si va, pues mira, estupendo. Vale. A ver si... Espérate, que esto hay que darle un control porque es... Pues no, qué raro. No sé, a lo mejor... Es que no debería estar bien enchufado. Ahora sí, ya hizo todo. ¿Es? Perfecto. Fenomenal, fenomenal. ¿Qué no te pido? Si no te importa. Perfecto, claro que sí. Mira, Luis, tienes aquí el micrófono para que te escuchen. Bueno, pues damos paso pues a esta primera ponencia del segundo bloque. Luis Miguel Varela, como decimos, catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Santiago de Compostela, se licenció en Física en la Universidad de Santiago y en Derecho en la Universidad Abierta. Se doctoró en Física en la Universidad de Santiago de Compostela, donde actualmente es profesor titular en su departamento de Física de Partículas, en concreto en la división de Materia Condensada. Su docencia se ha centrado en la termodinámica, la mecánica estadística, el tratamiento estadístico de datos físicos, así como en la econofísica y las energías renovables. Y su trayectoria de investigación, avalada por más de 100 artículos como autor y coautor, pues están relacionados con la mecánica estadística de sistemas complejos, especialmente en los fluidos complejos cargados y más específicamente en los líquidos iónicos, en redes complejas y sus diferentes aplicaciones, incluyendo también el campo del almacenamiento de energía térmica y los fluidos térmicos. Luis, será un placer escucharte, como siempre, así que adelante cuando quieras. Nos va a hablar, perdonad, de almacenamiento energético y de las aplicaciones y oportunidades, ¿no? que en materia de almacenamiento como pilar para una óptima gestionabilidad de las fuentes de energía renovable, pues es absolutamente necesario en este proceso de transición. Luis, cuando quieras. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Gracias por la presentación, un poco embarazosa, porque cuando hablan de uno yo siempre me veo como un niño corriendo aquí en medio de los tractores hace 30 años, en la feria de Silleda, muy distinta en su concepción, pero igual en sus edificios, o sea que... Pues sí, efectivamente, me dedico a todo eso, pero hoy les voy a hablar de otra cosa completamente distinta, derivada del hecho de que buena parte de la investigación que realizamos en mi grupo de investigación en Santiago, y aquí tengo a un ya casi doctor conmigo, está dedicado a sistemas iónicos, y eso nos ha llevado naturalmente al ámbito de las baterías, y eso nos ha llevado naturalmente a establecer una colaboración con la Xunta de Galicia, concretamente con el INEGA, un convenio de asesoramiento en materia de acumulación energética con la Universidad de Santiago de Compostela. Y también nos ha llevado a fundar ese seminario Spertus que tienen ahí, que significa Seminario Permanente de Transición Energética de la Universidad de Santiago, que celebró sus primeras jornadas en Santiago el día 29 y 30 de noviembre, con asistencia del presidente de Petronor, López Achurra y demás, y ahora se va a celebrar en Bilbao las segundas jornadas el día 9, y hoy casi me han confirmado en llamada la participación del presidente de Iberdrola, pero vamos, casi me han confirmado. Vamos a esperar y esperemos que también podamos llevar al consejero delegado de Repsol, O sea que, bueno, vamos avanzando con el seminario. Bien, Juan me ha invitado a dar esta conferencia, lo cual le agradezco mucho, ¿sí? Y me ha pedido que hable sobre las oportunidades que ofrece Galicia desde la perspectiva de la acumulación energética. Bueno, no creo que tenga que convencerles a ustedes mucho sobre la importancia de la misma,
dado que parece que vamos hacia una energía mucho más ecológica, pero también un poco menos fiable de la que teníamos hasta el momento, y entonces las estrategias de acumulación son absolutamente imprescindibles. De lo contrario, la intermitencia puede generarnos un problema serio en una economía que, por lo demás, hay que reconocer que siempre está ávida de energía. No por instalar más energía renovable ha dejado de consumir la otra. Están creciendo todas, que es una paradoja que en algún momento tendremos que resolver. Si queremos que siga creciendo la economía, vamos a seguir necesitando más energía. Pero bueno, dejando de lado ese interesante debate que nos apartaría del objetivo primario de la charla, y para no descuadrar los ya muy compactados horarios del moderador, pues vamos a centrarnos en ello. Entonces, antes de entrar concretamente en lo que son las oportunidades que ofrece Galicia y que estamos manejando, pues revisemos un poco cuáles son los medios de acumulación energética, ¿no? Los más importantes y conocidos son los electroquímicos y los químicos, son los que más se hablan en estos momentos, aunque por supuesto también los térmicos. Pero bueno, todo el mundo habla de baterías, bien sean para movilidad, estacionarias. Meto también las pilas de combustible como parte de los medios electroquímicos de almacenamiento, aunque son más bien medios de generación o regeneración de energía, pero bueno, los metemos dentro de la acumulación porque están intrínsecamente unidos al uso de hidrógeno. Y por supuesto hay también motores electroquímicos que pululan por el mercado. Medios eléctricos como los condensadores o los más interesantes supercondensadores de muy alta superficie, y mucho menos conocido por el gran público, pero también muy eficaz y muy prometedor, aunque hay que hacer cierta carrera tecnológica, son los medios de almacenamiento superconductor, de los cuales también en Galicia tenemos reputados expertos. En hidrógeno, por supuesto, todo el mundo está hablando. También se ha hablado hoy de biocombustibles. La señora representante de Repsol nos ha dado buena muestra de ello. Y recientemente se empieza a hablar ya mucho más de amoníaco, cosa que hasta ahora no se hablaba. Y también de metanol y otros, pero en particular metanol porque bueno, es fácil de producir a partir del hidrógeno y del CO2, ¿no? De hecho, se va a montar una planta ahora en Galicia patrocinada por el grupo Gadisa, lo cual en la zona de Ferrol, si no he leído mal estos días en prensa. Por supuesto, los métodos mecánicos también son prometedores, aunque menos utilizados. Y los que sí se usan mucho son, dentro de los mecánicos, los potenciales gravitatorios, concretamente la central hidroeléctrica reversible, de la cual hablaré un poco después. Por supuesto, los medios térmicos son bien conocidos también, pero bueno, están muy ligados, no los medios, el procedimiento sensible de baja temperatura, que eso puede ponérselo uno en su casa, ¿no? Sino los de media y alta temperatura están muy ligados a instalaciones específicas que generan grandes cantidades de calor, evidentemente, ¿no? Bien, ahí tienen, aunque no se ve muy bien, porque pensé que se iba a ver mejor, quizá una diapositiva posterior se vea mejor la capacidad que tiene cada una de las técnicas de liberar potencia, ¿no? Y la potencia la tienen aquí representada y aquí el tiempo durante el cual es capaz de liberar esa potencia. Yo ya soy presbícico y antes veía mucho mejor, así que me tengo que acercar para leerlo, espero no molestarles aquí la línea. Pues si queremos producir potencias en el orden del gigavatio durante semanas, no nos queda más remedio que ir a hidrógeno, almacenamiento químico en hidrógeno, en forma de hidrógeno, metano o amoníaco, o bien ir a hidroeléctricas, ¿sí? Centrales hidroeléctricas y demás. Ahora, si queremos liberar energías del orden de los 100 kilovatios en el rango de horas, pues podemos aprovechar baterías y pueden ser suficientes para nosotros. Eso es lo que más o menos tienen ahí representado en esa gráfica, ¿no? Con lo cual, cada forma de almacenamiento está muy determinada por el uso que queramos darle y la potencia que queramos liberar durante el tiempo que queramos hacerlo. Bien, sin pararnos demasiado en las distintas tecnologías, sí mencionaré las formas más habituales o más, digamos, convencionales de almacenamiento: sensible, con calor latente de fusión y lo que se llamaban antiguamente químicos, ¿no? O sea, como óxidos sólidos, descomposición de amoníaco, ciclos de azufre. Todos estos son técnicas que actualmente constituyen de alguna forma la frontera del conocimiento que tenemos en la actualidad para la acumulación térmica, ¿no? En lo que respecta a la acumulación eléctrica, que es más conocida por el gran público, pues hay una playa de tecnologías realmente impresionante. Uno de los grandes problemas que
tiene cualquier inversor o cualquier empresa que quiere optar por alguna estrategia de almacenamiento, y por tanto también los gobiernos que quieren planificar de alguna forma cómo van a ser las estrategias de almacenamiento, es optar por las tecnologías. Las tecnologías son muchas y muy cambiantes, de tal forma que es complicado decidirse por una u otra. Hoy las más conocidas son las baterías de litio-ion, por supuesto, que son las que mueven el automóvil. Hay también otras tecnologías que permiten flexibilizarlo y adaptarlo a un montón de distintos ámbitos, entre ellos ropa y wearables, que van a ser muy importantes también para las tecnologías IoT, ¿no? Las de innovación, de información, los integrados en ropa o en otros dispositivos. Y luego están las tecnologías de flujo redox, ¿vale?, que son para acumulación estacionaria, pero que también existen distintas químicas ahí, ¿no? Las células de combustible son también prometedoras en el sentido de que se pretende obtener de manera relativamente rápida un vehículo propulsado por hidrógeno con célula de combustible. Ya existe, pero sigue siendo de un precio relativamente alto, sobre todo comparado con las baterías de litio-ion, e incluso ya hay proyectos. Yo creo que formalmente ya existe un barco producido por los astilleros noruegos que se mueve con células de combustible, con hidrógeno, pero vuelvo a decir que esta es una tecnología aún muy prometedora, es bien conocida, esto es esencialmente tecnología de hace más de un siglo, aunque ahora se está mejorando mucho en materiales y demás, pero sigue siendo de un precio relativamente alto. Por lo que respecta a la producción de hidrógeno, a la acumulación química, me fijaré en esta breve introducción técnica, más bien estas dos tecnologías que son las más habituales. Pues el reto está no tanto en lo que son los procedimientos, que son de sobra conocidos, sino en los, hoy por hoy, como veremos después al final de esto, los retos son, de esta presentación, los retos son las membranas, ¿sí? Los retos son las membranas para generación de hidrógeno a media y alta temperatura, ¿no? Membranas de óxido sólido, poliméricas, otros tipos. Ahí tienen una batería de electrolizadores que, bueno, es donde hoy se encuentra la frontera de la tecnología, digamos, que necesita ser optimizada para que esto sea rentable desde la perspectiva práctica. Muy promocionado también, no solo como vector de transporte, sino también como acumulación, y también como combustible directo, está el amoníaco. El amoníaco, hay que recordar, para aquellos de ustedes que no sean especialistas en la materia, que es NH3, es decir, es un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, de tal manera que pues tiene mucho nitrógeno ahí, ¿sí? Si somos capaces de disociarla, y lo somos, porque conocemos bien su química, pues podríamos recuperar el amoníaco almacenado, por ejemplo, en grandes parques eólicos offshore, ¿sí? Y sobre todo es mucho más seguro de transportar. Uno de los grandes problemas que tiene el hidrógeno, que también ofrece, como diré dentro de unos minutos, oportunidades industriales, es el almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento a día de hoy se realiza en fase gas, de lo contrario habría que hacerlo criogenizado y tendríamos unos costes enormes para tener hidrógeno a temperatura por debajo de su punto de ebullición, y por tanto lo que se hace es almacenamiento en fase gaseosa a 700 o 900 bares de presión. Claro, en instalaciones controladas, donde existen técnicos especializados para su mantenimiento, como pueden ser las instalaciones de una gran planta de refinería, pues bueno, puede ser viable. Ahora, yo os lo planteo como pregunta, meter 120 coches en los bajos de un edificio, todos ellos con depósitos de 900 bares de hidrógeno, pues, y controlados por individuos que lo máximo que sabemos hacer es, bueno, pues de vez en cuando cambiar una bombilla, sí, pues puede ser un peligro, ¿eh? Entonces, el amoníaco no tiene este problema y como vector de acumulación, como almacenamiento, es interesante, pero también se están promocionando y se van a promocionar cada vez más las tecnologías de combustión directa de amoníaco, ¿vale? Una vez que resolvamos el problema de los óxidos nitrosos derivados de su combustión, y esto parece factible, el amoníaco puede servir directamente como motor de un barco, por ejemplo, ¿sí? De hecho, la industria naval japonesa y coreana está apostando fuertemente que van a ser el combustible que moverá el transporte naval en pocas décadas, ¿sí? Y eso, evidentemente, genera una oportunidad para Galicia. Yendo ya, para no dilapidar el tiempo mío y el de los ponentes que me seguirán en la mesa, al problema gallego, Galicia se enfrenta, evidentemente, a una
cuarta revolución industrial, cómo se enfrenta al resto del mundo. Una revolución industrial que no sabemos, y hay mucho debate, si va a ser más intensa, menos, más generadora de empleo, más destructora de empleo que las tres anteriores, porque esto no lo sabe nadie, pero que lo que sí sabemos es que está pasando y va a pasar. Nos guste o no nos guste, pues nos va a pasar. Galicia tiene una industria, mucha de ella derivada de la industrialización de los años 60-70, que es fuertemente demandante de energía, alguna de ella, ¿vale? Y la que no es fuertemente demandante de energía es productora de energía, pero con tecnologías que necesitan ser modificadas. Y eso está generando, como la propia prensa se ha hecho eco, un cierto desmantelamiento industrial. Y decía la voz de Galicia, Galicia tenemos un problema, ¿no? Problema que evidentemente nos debe preocupar, pero también nos debe ocupar para resolverlo, y me consta además que a las autoridades les está ocupando intensamente para resolver este problema, ¿no? Y una de las dificultades que tenemos es por qué tecnologías optamos para la reindustrialización de Galicia, ¿verdad? En ese sentido, la producción energética es algo que ya hace décadas que viene preocupando y ocupando también a los gestores y a las empresas, pero la tecnología de almacenamiento quizá se ha prestado menos atención, no solo aquí, sino en todo el resto del mundo. Y son también oportunidades industriales importantes, ¿no? Nosotros podríamos y deberíamos optar, porque tenemos los retos tenemos las capacidades para ello, a todas las tecnologías. No debemos coartarnos en ninguno de los campos tecnológicos. Como veremos posteriormente, tenemos todos los medios para salir más reforzados de esta revolución industrial de lo que entramos en ella. Es la primera vez, probablemente, decía yo hace poco tiempo en el seminario Expertus, es la primera vez que nuestra tierra, nuestra querida Galicia, se enfrenta a un reto tecnológico y científico tan colosal como este, con una población plenamente capacitada, con unas instituciones de autogobierno sólidas, con un aparato tecnológico potente, y no tenemos por qué optar ni podemos conformarnos con ir en el furgón de cola. Queremos ir, no digo en el de cabeza, que sería quizá demasiado presuntuoso, pero queremos ir en los vagones que estén jugando en las primeras divisiones. En ese sentido, la acumulación energética ofrece, voy a empezar por la eléctrica, ofrece oportunidades para todos los sectores. Obviamente todos comprendemos que ofrece una serie de oportunidades indudables para el sector del automóvil, ahora veremos algunas, pero también para el naval, por supuesto el aeroespacial, sector que ahora mismo está generando mucha actividad, y además Galicia quiere ser líder en esa materia. Tenemos un potente sector textil y un potente sector de la madera. El sector de la construcción y el cerámico, el sector cerámico, son tradicionalmente potentes aquí, ¿vale? Y luego tenemos un fuerte sector también siderometalúrgico, alguno de ellos muy demandante de energía, y por supuesto tenemos también un sector químico, representado entre otras por la refinería de la propia compañía que me precedió en el uso de la palabra. Desde el punto de vista de la acumulación eléctrica, todos ellos tienen alguna tecnología a la que rápidamente pueden migrar, bien sea como productores o bien sea como usuarios, ¿sí? Y entonces, comenzando por el gran debate, ¿no?, de ¿necesitamos una planta de baterías en Galicia o no? ¿Sí? Bueno, yo no quiero ser tan presuntuoso de que un modesto profesor de universidad que solo sabe, como decía Torrente Ballester, leer y escribir, ¿no?, pues le vaya a decir a nadie lo que tiene que hacer. Ahora bien, en los distintos foros en los que hemos estado, en los que hemos participado y que han comprendido todos los sectores interesados en responder a esta pregunta, la respuesta más probable siempre es, hombre, depende de las cadenas logísticas de la empresa correspondiente, ¿sí? A esto tiene que responder esencialmente la gran empresa que sería demandante de esas baterías. ¿Sus cadenas logísticas pasan por fabricar aquí, o usted ya va a traer de las plantas que el grupo Stellantis va a montar en Francia, Alemania e Italia? Eso no tiene que hacer. Lo que sí le podemos decir es que si usted opta por hacerlo aquí, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Existe recurso minero, me consta que el gobierno de Galicia, aquí representado por el señor director técnico de INEGA, está haciendo ya fuertes esfuerzos para evaluar de manera precisa en qué cuantía tenemos ese recurso minero. Otra cuestión es la admisibilidad social, que eso tendría que debatirse en los foros que correspondiese. Tenemos personal industrial e investigador especializado en los campos de producción de electrodos, electrolitos de alta
de alta potencia y de alta ventana electroquímica para dispositivos avanzados, y sobre todo tenemos energía abundante disponible, entre ellas algunos de los parques eólicos que la empresa que me precedió también en el uso de la palabra podría implantar en nuestro suelo marino, ¿verdad? Con lo cual estas tres cuestiones avalan la viabilidad de una planta en Galicia. Otra cuestión es que la empresa decida que está en su interés y que luego todo esto el Gobierno decida también que es interés general de Galicia. Las oportunidades para el sector del automóvil no se acaban ahí, sino que afectan a toda la cadena de valor asociada y a todo el tejido industrial adyacente, porque obliga a reprogramar la fabricación de todo el conjunto de piezas de un motor de combustión a un motor eléctrico, ¿sí? Desde inversores, ausencia de caja de cambios, ausencia de gases de escape, etcétera, etcétera. ¿Debemos hacerlo ya? Hombre, dependerá también de cómo avance la tecnología en el ámbito de biocombustibles y combustible sintético, porque es posible que el motor térmico no haya dicho su última palabra. Entonces, esto son más preguntas que respuestas, pero sabemos que podemos estar ahí. Otro ámbito en el que podríamos tener muchas oportunidades para trabajar sería el ámbito de la termoelectricidad, ¿sí? 5. No, acabo antes, ¿eh? Me quedan menos de 5 minutos. Pensé que ibas a decir 1, pero 5, perfecto. Gracias, Juan. Gracias por recordarme, porque es que uno, como es profesor, pues tiene el vicio de hablar, ¿no? Entonces, es lo que hay, claro. El aprovechamiento del calor residual para la carga de baterías, la climatización de vehículos, la refrigeración de la propia batería o el control de temperatura del battery pack son ámbitos en los que uno podría generar una industria de fabricación de materiales termoeléctricos y de su integración en la electrónica de potencia del vehículo. Y ahí tenemos también conocimientos suficientes, sabemos cuál es la frontera tecnológica y científica de los materiales más avanzados, y Galicia tiene capacidad de estar en esa carrera. Otro sector que tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la acumulación en general de todo tipo, no solo eléctrica, pero en particular eléctrica, es el naval. Podría propulsarse un barco con un sistema de batería redox, sobre todo si sustituimos todo el interior del material eléctrico conductor por superconductores y alguna planta de criogenización, lo cual ya se hace en naves militares, reduciendo considerablemente las pérdidas por efecto Joule. Pero además podemos hacer una transición hacia rectificación de motores, que como veremos está fuertemente favorecida por la legislación, hacia la combustión directa de hidrógeno o bien hacia la combustión directa de amoníaco, ¿sí? Todo esto exige una reforma de la cadena de producción de los astilleros, pero es una reforma que además le interesa mucho también desde el punto de vista de la acumulación eléctrica, o sea, de la acumulación energética en colaboración con el sector eólico. Por tanto, podemos matar, como se dice, 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Y seguir manteniendo el liderazgo de la industria naval gallega. Desde el punto de vista del sector energético, parques eólicos offshore y demás, tendríamos que hablar en costa de grandes instalaciones redox, ¿sí? O tendríamos que hablar de grandes instalaciones de hidrógeno, de almacenamiento de hidrógeno a alta presión en instalaciones controladas. Por supuesto, ahí no tendríamos el problema de la manipulación por personas esencialmente torpes como yo. Y centrales de bombeo en costa que evidentemente generan un impacto medioambiental que tiene que ser adecuadamente evaluado por los representantes públicos, que para eso existen, y tendrán que decidir cómo y en qué condiciones. Todo el transporte eléctrico desde esos parques eólicos offshore a 25 kilómetros de costa debería hacerse con cable superconductor. Existe ya y tenemos los técnicos competentes para poder hacerlo. Disminuiríamos las pérdidas por efecto Joule en una cuantía absolutamente extraordinaria, porque esto tiene conductividad, tiene resistencia cero, ¿sí? Por supuesto, existe también una fuerte posibilidad para la industria gallega en el ámbito del reciclaje de los dispositivos, y en particular dispositivos electroquímicos, pero no solo, dispositivos asociados a la producción de hidrógeno, electrolizadores, etcétera, etcétera. Y de hecho tenemos ya una empresa bastante líder en el sector de segunda vida, que es Little Energy, aquí en Galicia, pero no tenemos, y quizá deberíamos tener, sé que en esto, por ejemplo, Juan coincide porque hemos tenido distintas conversaciones, un reciclaje primario de la black mass del interior de los dispositivos, porque es una industria que está desarrollándose en otros sitios y que ofrece una enorme posibilidad de recuperación de materias primas, ¿vale?
Por supuesto, para los IoT sensors y demás, electrónica, también tenemos la posibilidad. La industria, el acoplamiento de acumulación energética con la industria de drones, nanosatélites, etcétera, es obvio, y todo lo que tiene que ver con microbatería para wearables, y esto puede hacerse y debe hacerse aquí en Galicia sin ningún problema. No exige tampoco las grandes inversiones e instalaciones de una gigafactoría de automóvil, ¿no? Y por último, existe, dentro de lo que es el ámbito más o menos eléctrico, existe una enorme, pero bueno, este afecta a todos, existe una enorme potencialidad en el ámbito del sector minero, pero debe hacerse un mapa de recurso, como digo, me consta que ciertos esfuerzos en ese sentido ya se han empezado, un mapa del recurso de minerales en Galicia, pero no solo desde la perspectiva de las baterías o de la perspectiva de una tecnología concreta, sino en general de la perspectiva de todas las formas de acumulación energética. Todas ellas son fuertemente dependientes en los metales. Aquí tenemos un estudio que hemos realizado recientemente para la evaluación de las tecnologías a medio y largo plazo y qué materias se utilizarán o se están utilizando a corto plazo y qué materias primas van a ser utilizadas a medio y largo plazo en cada tecnología. Baterías, hidrógeno, energía eólica, fabricación de motores y otros materiales de interés general como el cobre. Tenemos que temporalizar la minería de estos recursos dependiendo de cómo prevemos que vayan evolucionando las tecnologías para que esa minería, caso de que se considere socialmente conveniente y que políticamente sea admisible, que eso es algo que a mí no me corresponde decidir, pues estar preparados para aprovechar. Ahí tienen prácticamente toda la tabla periódica, desde los elementos alcalinos, alcalino-térreos hasta los de metales de transición, y muchas de estas materias existen en nuestro subsuelo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen las que se utilizan en la fabricación de baterías, pero no voy a dar datos técnicos. Si alguien tiene interés, después de la charla, cuando quiera, podemos hablar sobre ello con más detalle, ¿no? Muchas están dentro de las materiales primas críticas de la Unión Europea y son importadas de ámbitos geopolíticos muy complejos y muy hostiles en ocasiones, con lo cual recuperarlas en suelo europeo sería de primer interés. Por supuesto, tiene que ser una minería verde, sostenible y recuperable, de lo contrario sería inadmisible por nuestras sociedades. Y por último, paso ya a algunas diapositivas porque nos quedamos sin tiempo. Aquí están las materias primas para la fabricación de supercondensadores, también temporalizadas en el tiempo. Muchas de ellas son válidas para la fabricación de células solares fotovoltaicas. Ahí están casi todas las tecnologías que en este momento están siendo objeto de uso de estudio. Y aquí tendríamos el ejemplo de reciclaje de segunda vida, que deberíamos llevarlo ya a black mass, ¿no? En el ámbito de hidrógeno tenemos todas estas oportunidades. Podemos optar a un corredor gallego de hidrógeno, podemos reconvertir procesos industriales a generación con hidrógeno que ahora mismo utiliza otros combustibles. Hay un enorme potencial en el ámbito de la calderería y fabricación de depósitos de alta presión. Por supuesto, en electrosíntesis de amoníaco y en la fabricación de combustibles sintéticos con captación de CO2. Metanol o gas de síntesis más Fischer-Tropsch, esto es lo que movía, por ejemplo, la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual existe un enorme potencial de mover toneladas de material, ¿sí? La electrosíntesis de amoníaco a través de los ciclos Haber-Bosch correspondientes, probablemente en reactores nanoporosos, etcétera, pero existen investigadores en este ámbito. La industria de electrolizadores y membranas también existe en potencial en Galicia porque hay industria de generación eléctrica y de motores y por supuesto, como posibilidad para la enorme masa de talleres y demás que existe en la comunidad, la rectificación de motores a hidrógeno y amoníaco. Hay todos estos actores relevantes, todos los clústeres, las industrias que ya he mencionado, la petroquímica, las electrointensivas tienen un reto enorme en implantar estrategias de acumulación efectiva, por ejemplo, como una batería virtual en la fabricación de aluminio primario, cosa que se viene haciendo ya en la industria alemana desde hace tiempo y permite ahorrar un 25% del consumo eléctrico. Y las comunidades energéticas, su desarrollo es muy interesante porque implicaría a todo el conjunto de la población gallega. Soy consciente de las dificultades jurídicas del mismo y también, bueno, pues un poco de lo que hablaba el propio director técnico de energía de INEGA, que es un ámbito que aún necesita más desarrollo, pero que hay que seguir apostando por él en mi opinión. Y luego, por último, es una industria muy interesante aquí, es la industria cerámica. Deberíamos evolucionar rápidamente hacia hornos de hidrógeno, ¿no? Aquí tienen las grandes líneas de financiación, que las publicaron recientemente en estos ámbitos de acumulación en el Boletín Oficial del Estado, la mañana de Nochebuena. Termino. Que son, no, es la última, que es
en la cadena de valor de hidrógeno, innovación y desarrollo en hidrógeno, plantas pilotos de hidrógeno, comunidades energéticas y acumulación. En estos vienen recogidos muchas de las iniciativas que yo he tenido el placer de presentarles y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por recordarnos esa posición de la que partimos y, bueno, pues con la que no podemos permitirnos, yo creo que estamos de acuerdo todos, perder las oportunidades que se nos están presentando, ¿no? Continuamos con la segunda ponencia de este segundo bloque, a cargo de Miguel Ángel López García. Miguel Ángel es el director de la cuenca SIL en Iberdrola Generación, él es ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, con la especialidad en electrotecnia. Es MBA por la Universidad de Nebrija, con especialidad en empresas energéticas y tiene más de 20 años de experiencia en diversos puestos relacionados con la gestión de activos hidroeléctricos y en concreto en los activos hidroeléctricos de Iberdrola en Galicia. 1.500 megavatios de potencia instalada en generación, 350 megavatios en bombeo, 21 centrales y 14 grandes empresas. Miguel Ángel nos va a hablar de la gestionabilidad de las fuentes de energía renovable y de las aplicaciones de almacenamiento energético a media y gran escala. Es el número 6. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al INEGA por habernos invitado a esta jornada. Gracias a todos los asistentes. Ya por entrar en materia, intentando ajustarme también al tiempo, he preparado una presentación centrando, digamos, el esquema en 3 objetivos. El primero es posicionarnos un poco en la necesidad que hay a día de hoy de incrementar la capacidad de almacenamiento energético a gran escala, el marco normativo, el estado del arte, ¿vale? Que me lo voy a pasar muy rápido, puesto que el anterior ponente me ha facilitado enormemente porque ya lo ha plasmado muy bien, ¿vale? A continuación voy a hablar del bombeo hidroeléctrico como solución a día de hoy existente ya para el almacenamiento masivo a gran escala y por último, si disponemos de tiempo, pues 2 pinceladas de 2 proyectos que está ejecutando Iberdrola, ¿vale? Bueno, la necesidad ya se ha comentado, es decir, hay un boom y una necesidad creciente de incrementar las renovables no gestionables, el viento sopla cuando sopla y el sol brilla cuando brilla y en ocasiones tenemos una energía en horas generada en horas valle donde no hay demanda que o bien se acumula y se almacena para las horas punta de mayor demanda o en caso contrario pues habría que verterla, digamos, ¿no? Y perder ese recurso. Por tanto, se necesita gestionar esas renovables no gestionables por sí mismas. El Plan Nacional de Energía y Clima como marco pues, habla de que se estima en España que es necesario incrementar en 3.500 megavatios en bombeo para integrar 22.000 megavatios eólicos y 30.000 megavatios fotovoltaicos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando que a día de hoy en España hay 5 gigas en bombeo, hay que meter 3,5 gigas más para integrar 22 gigas eólicos y 30 gigas fotovoltaicos. El estado del arte, me lo voy a pasar muy rápido porque ya se ha comentado. Nosotros en Iberdrola, a día de hoy, lo que vemos y lo que defendemos es que hay una tecnología madura de muchos años de experiencia, que es el bombeo, con una capacidad de almacenamiento de gigas, y una tecnología menos madura, pero que también existe y es real, que es la batería, donde el horizonte es la hora, y que todavía tiene, digamos, posibilidades de mayor desarrollo, ¿no? La batería, digamos que almacena megas, el bombeo gigas, la batería, su horizonte temporal es la hora, el bombeo, la hora, el día, la semana, el mes o incluso más allá, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, yo como diría aquel escritor Paco Umbral, yo voy a contar mi libro, porque yo soy hidroeléctrico y por tanto voy a hablar de la capacidad de almacenamiento por bombeo, ¿vale? ¿Qué es una instalación hidroeléctrica de bombeo? Bueno, una instalación hidroeléctrica de bombeo es una instalación hidroeléctrica que requiere de 2 embalses, un embalse superior, no sé si funciona el puntero, bueno, no funciona, un embalse superior, un embalse inferior, un circuito hidráulico que conecta ambos embalses y una central, normalmente en caverna, ¿vale?
por las necesidades de sumergencia que tiene que tener para poder aspirar el agua del embalse inferior al embalse superior. Ese esquema es el de la central hidroeléctrica de Conso. No, sí que pasa, que no funciona el puntero. Sí. Ah, vale. Ah, es ahí, vale, ok. Vale. Embalse superior, embalse inferior, circuito hidráulico, central hidroeléctrica en Caverna, ¿vale? Central hidroeléctrica de Conso, provincia de Orense, municipio de Vilariño de Conso, ¿vale? Aquí hay diversas tipologías en función de los embalses. Podemos tener un sistema mixto cuando ambos embalses están en el eje de un río y tienen aportaciones naturales. Un bombeo puro cuando el embalse superior es artificial, es decir, no tiene aportaciones naturales, o incluso un sistema cerrado cuando ambos embalses, superior e inferior, son balsas que no están en dominio público hidráulico, ¿vale? La tubería forzada y la conducción hidráulica y la caverna o planta de potencia. ¿Cómo funcionan estas instalaciones? Bueno, cuando el agua circula del embalse superior al embalse inferior, generan energía y cambiando una fase al generador, la turbina pasa a girar en sentido contrario y pasa a comportarse como una bomba centrífuga, aspirando el agua del embalse inferior al embalse superior. Y de esta forma se almacena un exceso de energía que puede haber en la red en ese momento en forma de energía potencial en el agua en el embalse superior, ¿vale? El rendimiento, estamos hablando de un rendimiento que es el producto de ambos rendimientos, el del ciclo de turbinación y el del ciclo de bombeo, ambos en torno al 90% típicamente. Por lo tanto, hablamos de un rendimiento en torno al 80-85%. Y en cuanto a retribución, que sepáis que este tipo de instalaciones, sus ingresos son exclusivamente por el spread, por la diferencia que hay entre el precio de la energía que se compra en hora valle para bombear y el precio de la energía de hora punta en que se vende a la hora de generar energía. No tiene ningún otro tipo a día de hoy de retribución, ¿vale? Bombeo mixto, bombeo puro, bueno, la central que acabamos de ver, la central de Conso, este es un bombeo puro con un depósito superior artificial, la central de La Muela, de Iberdrola, en el río Júcar. Una pincelada muy rápida, diferencia entre bombeo y baterías, que, Iberdrola está apostando fuertemente por el bombeo como una realidad a día de hoy para hacer un almacenamiento masivo, sin menoscabo de que las baterías también tienen su hueco, y de hecho nosotros estamos adosando, por decirlo de alguna manera, baterías a parques eólicos, e incluso batería alguna hidráulica fluyente para gestionar del orden de megavatios y almacenar un exceso de energía puntualmente. Pero la solución pensamos que pasa por el desarrollo de los bombeos. El plazo de construcción de un bombeo es de mayor de 5 años, el de una batería pues menos de 1 año, o sea, es totalmente otro orden de magnitud. La batería almacena megas, el bombeo almacena gigas y el horizonte temporal de un bombeo pues hay mucho rango, días, semanas, incluso meses, y el de una batería pues serían las horas, ¿vale? Este es el estado del arte que hay en España a día de hoy. En España a día de hoy hay 5 gigas en instalaciones de bombeo, 3,2 gigas en bombeo puro y 1,9 gigas en bombeo mixto. Por agentes, Iberdrola es el número 1 en cuanto a capacidad instalada con 3 gigas, le sigue Endesa con 1,3, Repsol, Naturgy. Y he puesto aquí un poco la historia del desarrollo de los bombeos en España. Como veis, es una tecnología muy madura. Contamos con bombeos desde los años 60, ¿vale? Incluso en Galicia hemos sido pioneros, puesto que Galicia tiene instalaciones de bombeo desde los años 60 y 70. Aquí hubo un boom y un desarrollo muy importante, y el origen de este desarrollo fue el poder almacenar el excedente de energía nuclear que se generaba en aquel momento en España. Durante unos años pues no se ha incrementado la potencia en bombeo, y ahora en los últimos años veis que con la Muela 2, por ejemplo, y con otros proyectos que están en marcha, pues surge de nuevo la necesidad, en este caso no por la nuclear, sino por la integración de las renovables eólica y solar fotovoltaica. Centrándonos en Galicia, la situación del bombeo en Galicia. A día de hoy en Galicia hay 350 megas instalados en capacidad de bombeo. Son 3 instalaciones de Iberdrola en la provincia de Orense. Cronológicamente la primera es la de Puente Vivei, ¿vale? Que embalse de Bao, que se puso en marcha en el año 64, o sea, hemos sido pioneros en Galicia en cuanto a bombeos, y demuestra que es una tecnología consistente, eficiente y que ha demostrado su capacidad durante todos estos años, ¿vale? La central de Conso en el año 1974, también es una instalación de bombeo, y la última que se ha instalado es la central de Soutelo en el año 94.
A día de hoy habréis visto en prensa que sale mucho lo del boom que está habiendo a día de hoy en cuanto a proyectos en tramitación, estudio, bombeos, etc. He recopilado un poco lo que he encontrado. Hay varios proyectos en diferentes fases. Conso 2, embalse de Cenza-Ibao. Este es un proyecto que estamos tramitando nosotros, Iberdrola, entre los embalses ya existentes del mismo nombre. Conchas-Salas es un proyecto de Naturgy que ya tiene declaración de impacto ambiental. Prada-Santa Eulalia, un bombeo también entre dos embalses existentes que tiene algún tipo de problemática concesional. Xistral, que está saliendo mucho estos días en prensa, en Valadouro, Cervo, Xove, ¿vale? 2 balsas artificiales, con lo cual sería circuito cerrado, y varios proyectos en Aspontes y Meirama de diferentes agentes. O sea, a día de hoy, todos esos megavatios, 2,6, 2,6 gigas, 3 gigas en proyectos que habrá que ver qué tasa de supervivencia tienen. Evidentemente, no es lo mismo iniciar la tramitación, conseguir luego el punto de acceso a red, superar la declaración de impacto ambiental, y los que pasen todas esas fases, luego hay que tomar la decisión de invertir, porque es una inversión muy importante a muy largo plazo, ¿vale? Y aquí he intentado resumir, digamos, toda la casuística que hay en cuanto a soluciones tecnológicas y a retos de los bombeos. En cuanto a la hora de plantear un bombeo, se puede empezar desde cero, es decir, construir 2 embalses donde no existía ningún embalse. Eso, evidentemente, supone mayor coste de la inversión. He puesto ahí las cifras. Nosotros estimamos entre 1.000 y 1.500 euros el kilovatio de potencia instalada, un plazo de construcción superior a 10 años, dificultad en España en la tramitación ambiental. Hablar de construir embalses en España es muy complicado. Otra alternativa, la creación de un embalse superior cuando el embalse inferior ya existe. Aquí el plazo se acorta, la inversión también disminuye. La opción por la que nosotros más nos decantamos, que es la conexión de 2 embalses ya existentes, optimizando las infraestructuras que ya existen y, por tanto, sin ningún tipo de impacto ambiental adicional. O bien el aprovechar una central hidráulica que no tiene capacidad de bombeo, pero que sus características sí que permiten que pueda bombear, cambiando la turbina por una turbina bomba, ¿vale? En definitiva, tiempo de desarrollo muy largo, podemos llegar a hablar de hasta 10 años, inversión muy importante. Y he puesto ahí que los retos para el bombeo no son tecnológicos, puesto que es una tecnología ya muy madura. Los retos son regulatorios, ¿vale? Son retos regulatorios. En cuanto a, en primer lugar, largos periodos de desarrollo, tanto en la construcción como en la tramitación. Una inversión inicial muy alta con una incertidumbre en cuanto a los ingresos que se pueden recibir. Por lo que he comentado antes, estas instalaciones, sus ingresos dependen de la diferencia de precio entre la hora punta y la hora valle. Todo apunta a que esa diferencia, y a pesar de que a día de hoy estamos en un mercado muy volátil, con el paso de los años se va a acortar y va a disminuir. Cuando entre toda la solar fotovoltaica podemos llegar incluso a situaciones en las cuales el precio durante el día sea más barato que el precio por la noche. Lo contrario de lo que tenemos hoy en día. Y por tanto, se requiere, o desde Iberdrola entendemos que se requiere un marco regulatorio que dé predictibilidad a este tipo de instalaciones si se quiere que se desarrollen y que por tanto contribuyan a integrar al resto de renovables, ¿vale? Planificación hidrológica, pues muy importante. Nosotros manejamos agua, el agua está en dominio público hidráulico. La planificación hidrológica tiene que acompañar a este tipo de instalaciones, si no, pues tampoco saldrán ni superarán la tramitación ambiental, ¿vale? Y por supuesto el punto de acceso a red donde todos estamos compitiendo, como se ha comentado hoy aquí a la mañana, ¿vale? En definitiva, y como resumen, que a día de hoy entendemos en Iberdrola que los beneficios que puede aportar el almacenamiento por bombeo no se refleja en la predictibilidad y en unos esquemas específicos de retribución que puedan llevar a finalmente poder desarrollar ese tipo de instalaciones como se necesita, ¿no? Muy rápido, 2 pinceladas de 2 proyectos en diferentes estados, ¿vale? Uno es el proyecto de Támega, un bombeo que estamos construyendo en Portugal, a 100 kilómetros de Verín, más o menos, ¿vale? Este fue un concurso que sacó el gobierno portugués con 3 embalses, 3 presas, 3 centrales y que ganó Iberdrola porque planteó un bombeo, precisamente, ¿vale? A día de hoy se está ya en fase de puesta en marcha de la central de bombeo. Muy rápidamente, esa es la ubicación de las obras, ¿vale? Son 3 aprovechamientos, Alto Támega, Daivóes y Goubaes. Goubaes 880 megas, 4 grupos de bombeo. La potencia total instalada serán 1.100 megavatios, la inversión 1.500 millones de euros, para que os hagáis una idea de qué volumen de inversión estamos hablando,
y la construcción 2014-2024, a lo que hay que añadir que la tramitación se empezó en el año 2008. O sea, el horizonte no tiene nada que ver con otro tipo de proyectos, ¿vale? Este es el río Támega, el embalse de Alto Támega, el embalse de Daiboes y el embalse de Goubaes, que es el depósito superior, ¿vale? Aquí lo veis, depósito superior, depósito inferior, Alto Támega y Daiboes. Y esta es la central reversible que turbina el agua de este embalse a este, o lo bombea del embalse inferior al embalse superior. Un esquema muy somero de lo que es la conducción. Aquí estaría el embalse superior, aquí estaría el embalse inferior, la conducción, tuberías forzadas, la caverna y la restitución. Voy muy rápido ya. Una foto del estado actual del embalse superior, ya construido, ¿vale? Tubería forzada y conducción en presión. Aquí se ve chimenea de equilibrio, la traza de la forzada, la subestación y el embalse inferior. Caverna de central con los 4 grupos ya prácticamente montados, y ya os digo, a día de hoy ya se ha conectado un grupo a la red. Otra imagen de la caverna de central, la subestación y el embalse inferior otra vez, ¿vale? Proyecto que ya está a día de hoy en fase pues, muy avanzada y de conexión a la red. Y muy rápidamente el otro proyecto que estamos tramitando aquí en Galicia, que es el de Conso 2, ampliación de la central de bombeo de Conso que os contaba al principio, ¿vale? Esta es la cuenca del Sil que gestiona Iberdrola, puesto en perfil muy rápido desde que el Sil entra en Galicia hasta la desembocadura del Sil en el Miño. Perdón, ¿vale? Esto es, geográficamente, para que os hagáis una idea, es la comarca de Valdeorras, Quiroga, Cañón del Sil y Ribeira Sacra, ¿vale? La zona alta, que es donde tenemos los bombeos, esto es el río Vive y sus afluentes, zona de Viana, Vilariño, ¿vale? Aquí tenemos 1.500 megavatios de potencia instalada en turbinación, 350 en bombeo, lo que veíamos. Podemos bombear el agua desde esta cota 300, embalse de Montefurado, al embalse de Bao, con Conso desde el embalse de Bao al embalse de Portas y con Soutelo desde el embalse de Portas al embalse de Cenza, es decir, desde la cota 300 a la 1.300, ¿vale? Central de Conso, reversible, lo que os comentaba, y el proyecto que estamos tramitando, Conso 2 le hemos llamado, lo que hace es optimizar las infraestructuras existentes, aprovechando los 2 embalses construidos que ya existen, ¿vale? Este es el embalse de Bao, este es el embalse de Cenza y este es el embalse de Portas. Tenemos bombeo entre este embalse, Bao, y el embalse de Portas, y bombeo entre el embalse de Portas y el embalse de Cenza. Pero no tenemos un bombeo directo entre el embalse de Cenza y el embalse de Conso, que es donde además hay mayor salto bruto, 600 metros, y mayor potencial en cuanto a potencia a instalar. Y ese es el proyecto que estamos tramitando a día de hoy, ¿vale? Todas las instalaciones son subterráneas, con lo cual, finalizadas las obras, no hay ningún tipo de impacto ambiental. Y visto en perfil, pues sería esto, un circuito hidráulico de unos 8 kilómetros de longitud, 600 metros de desnivel. Estamos en la fase inicial de consultas previas, pendientes de punto de acceso y de poder lanzar el estudio de impacto ambiental. Inicialmente el proyecto consta de 900 megavatios, si bien es ampliable a 1.800 megavatios, puesto que el embalse superior tiene capacidad suficiente para poder hacer 2 centrales con 2 circuitos hidráulicos. Y la inversión, para la versión, digamos, de 900 megavatios, estamos hablando de que sería superior a 1.000 millones de euros, y un periodo de construcción, pues ahí lo veis, de 8 o 9 años, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que había preparado, espero haberme adaptado al tiempo más o menos, ¿vale? Y espero que os haya resultado interesante. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Por recordarnos el gran reto, por una parte, del almacenamiento en términos de esos objetivos tan ambiciosos a 2030 y los grandes retos necesarios para llegar a esos objetivos, ¿no? En términos regulatorios, de retribución y en algunos casos, bueno, pues retos similares también, adecuación normativa y demás, a otros procesos absolutamente necesarios para completar la transición energética, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues damos paso ya al último ponente de este segundo bloque. Él es Pablo Carreira, es el responsable adjunto de la Dirección de Unión Fenosa Distribución en Galicia y León. Él es ingeniero industrial por la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros Industriales de Ferrol, MBA en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de IESIDE. Desde 2020 es responsable del Departamento de Programación y Control de la Zona Norte de Unión Fenosa Distribución, Galicia y León.
iniciando su carrera profesional en el ECNOR, en la Dirección de Gas y Agua. En 2007 se incorpora a Naturgy, donde ocupa diversos departamentos relacionados con la alta tensión y con la construcción y mantenimiento de líneas y subestaciones hasta su cargo actual. Pues Pablo, ya ponemos por aquí. El vídeo lo pones después, ¿no? Después, vale. Si no nos tomamos muy corto de tiempo, vale, perfecto. Ok. Pues cuando quieras, Pablo. Gracias. No sé si se ha encendido. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias al INEGA por invitar a UFD a este foro, también a la Feria Energética de Silleda por organizarlo y bueno, personalizarlo también Juan Ignacio. Gracias también por incluir el papel de las redes eléctricas y darle un huequecito en estas jornadas tan interesantes, porque la red eléctrica juega un papel fundamental en toda la transición energética. Es ciertamente un papel, un player de los activos. Me sumo también a la alegría por el reencuentro de las jornadas físicas y poder vernos y no estar todos detrás de una pantalla. Es una alegría personal enorme. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta visión a 2030, que podemos decir ya como primera idea que el 2030 está aquí, porque 2030 cuando te lo planteas a lo mejor parece muy lejos, pero es mañana y no podemos esperar, ¿no? Esto avanza aquí, perfecto. Poniendo un poco en contexto, podemos decir que la transición energética tiene dos agentes o dos puntos principales sobre los que pivota todo. El primero es la descarbonización. Es fundamental llegar a alcanzar los objetivos planteados en los Acuerdos de París, después desarrollados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Todo eso en aras pues, de conservar el planeta, que es lo que todos deseamos, ¿no? Es evidente que la electrificación es uno de los factores importantes, no es el único, y sí, habrá muchos agentes en diferentes escalas que complementen esa contribución a lograr esos objetivos de descarbonización y de aumento de temperatura. Y después el otro eje es el consumidor. El consumidor o los agentes tradicionales que pasan de tener un rol totalmente definido, algunos lo seguirán teniendo, pero otros pues pasan a jugar múltiples papeles. Y aquí Santiago ha hecho una presentación muy interesante donde ha mostrado alguno de ellos. Muestra el papel de unos players que pasan de tener un rol definido de consumidor pues jugar muchos papeles, no solo el de generador, sino otros muchos agentes, papeles que hoy representan distintos agentes, ¿no? Es muy, muy interesante. Uno de esos agentes seguirá siendo, en nuestra opinión, la red de distribución eléctrica, ¿vale? La red de distribución de energía eléctrica, que en Galicia pues, lleva el nombre de UFD, porque somos la primera distribuidora de Galicia por número de clientes, más de 1,5 millones. Pues es una red que ha estado ahí de siempre pegada al territorio, ¿vale? Llevamos más de un siglo distribuyendo energía de distintas formas, agregándonos en distintas empresas, pero la red eléctrica forma parte de los agentes que están trabajando. Ahora cobra una nueva relevancia con estos nuevos agentes jugando estos distintos papeles, ¿vale? Esos 60.000 kilómetros de red que tenemos en Galicia, UFD, 60.000 kilómetros, que son 5 veces la vuelta a la Tierra, un sexto del viaje a la Luna. Bueno, esa es la magnitud de este juguete que tenemos aquí entre manos, tan serio, pues tiene que renovarse. Entonces, la visión de UFD, que está plasmada en esta diapositiva, pues vislumbra un nuevo papel de esa red, convirtiéndola en una plataforma física totalmente automatizada, ¿vale? Consiguiendo una explotación inteligente, distribuida y autónoma, haciendo una gestión avanzada del ciclo de vida de los activos basado en el dato. Dejamos de ser ese predictivo clásico o incluso ese correctivo que pasa cada X tiempo. Integramos una plataforma externa digital con todos los servicios para ofrecerles a esos agentes que los necesitarán y también pues, gestionar los nuevos riesgos propios de la digitalización. Después volveré a todos estos temas un poquito de detalle, ¿vale? Pues la red de distribución, ahí lo pone, es una red
de redes, una red de redes cada vez más compleja. Tecnológicamente necesita hibridar todas esas tecnologías de las que hemos hablado, o una gran parte de ellas, para dotarle de flexibilidad que requiere el nuevo ecosistema eléctrico. ¿Vale? Pues integramos todas esas renovables, estos autoconsumos, incluso esos almacenamientos y vehículos eléctricos, que después también se tratarán en la jornada, pues todos ellos están acoplados y conectados mediante una red que seguirá siendo necesaria, y así nos lo ha mostrado, por ejemplo, Santiago en su presentación, a la que voy a hacer referencia. El foco de la tecnificación pues, se centra ya en los niveles de media y baja tensión. Ya la red eléctrica de alta tensión, muy alta tensión, donde también está red eléctrica como transportista único nacional, pues siempre estuvo a un nivel de tecnificación pues, por su propia naturaleza superior, ¿no? Pero esa tecnificación ahora se traslada a la media y a la baja tensión, donde estos agentes se van a ir conectando y actuando de forma dinámica. Y bueno, pues por fin la digitalización pues, alcanzará una explotación de esa red de forma inteligente y autónoma, y desarrollará nuestros servicios a través de la plataforma digital. Aquí antes también se ha hecho referencia a los datos que genera toda esta red y la implementación de la inteligencia artificial, que será sin duda uno de los retos que tendremos. ¿Vale? Desarrollando un poco los puntos que teníamos antes, vamos a tecnificar la red. Vamos a tecnificar la red y dejar que estos activos clásicos que están y que todavía sigan siendo necesarios, sensorizarlos y dotarlos de inteligencia para aportar a su valor, a su propia conservación y mantenimiento, como para aportar valor al cliente. ¿Vale? Y una gestión avanzada del ciclo de vida de ese activo basado en el dato, en la inteligencia artificial. Es decir, ese ecosistema de kilómetros y de instalaciones dispersadas por la red se convierten en agentes activos de la misma, enviando información a los sistemas para un correcto mantenimiento. ¿Vale? ¿En qué redunda esto? Pues en una mejora de la calidad del servicio, que es una de las partes que necesita un sistema cada vez más electrodependiente. ¿Vale? En este sentido, pues ya la calidad de servicio en España, en Europa, que es una de las que tiene una calidad de servicio elevada, ¿vale? Pues Galicia pues también va detrás. No va por detrás, sino que va detrás o acompaña a esa mejora, pues mejorando en más de un 35% los datos de calidad en los últimos 10 años. ¿Vale? Esa es la parte un poco técnica, la parte conectada, y después está el usuario, sobre el que pivota todo. Es el segundo pivote de la transición energética, y necesitará ese acceso a los datos, ese conocimiento sobre las redes, y se le facilitará mediante plataformas virtuales que permita interactuar y tener todo el conocimiento del mercado, de las redes que necesita para gestionar con su inteligencia. ¿Vale? Por último, los riesgos propios de la digitalización, no hay que olvidarlos: el tratamiento masivo de la información, volúmenes ingentes de datos que ya no son objeto de almacenamiento, sino son objeto de análisis y toma de decisiones en tiempo real. La ciberseguridad, no me voy a extender en esto, quedaría seguramente para varias jornadas aquí llena de expertos durante semanas, y la obsolescencia tecnológica. De unos activos que duraban 30, 40 años instalados, pues pasamos a una renovación muy dinámica de los mismos. ¿Vale? Entonces es importante. Bueno, no me he resistido a traer aquí todo este portfolio de actuaciones, en las que, para tranquilidad de Juan Ignacio, no voy a desglosar todas una a una, ¿vale? Pero sí que quiero que veáis todo lo que está haciendo UFB en este sentido. ¿Vale? Entonces tenemos una parte de tratamiento de los datos y de la gestión activa de la red, con una plataforma de gestión activa y un despacho de baja tensión, donde la baja tensión es totalmente dinámica, no como hasta ahora, que en un sistema clásico la baja tensión pues era el último reducto del consumidor, nuestro pequeño contador, donde llega desde la generación, va cayendo hasta el consumo hoy, y mucho más mañana ese punto sea bidireccional. ¿Vale? Todo esto se soporta sobre una red de telecomunicaciones que tiene que ir mejorando para conectar toda la tecnología que va a estar ahí interactuando. También la automatización de esa red, que tiene que tomar decisiones en tiempo real, cosa que un humano ya no es capaz de hacer,
Entonces, pues dotarla de automatización y de inteligencia artificial suficiente para tomar las decisiones, ¿vale? Tenemos ahí ejemplos de sensorización de la red y de trabajo sobre la red de formas activos. Aquí habla de drones, que están muy implementados y son una tecnología ya de presente. Bueno, y otras tecnologías que tenemos. Quiero hacer una referencia al contador. España es pionera en el uso del contador inteligente. En 2018 se acabó el despliegue de los contadores inteligentes. En UFD se sustituyeron más de 3,7 millones de contadores y tenemos el 99,99% del parque en España de contadores inteligentes. Otros países europeos de primer nivel, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Inglaterra, pues todavía van a estar dentro de 2 años acabando ese plan de renovación de contadores. Nosotros ya estamos pensando pues, en la próxima generación. Esa es una ventaja competitiva que Galicia tiene, de otras muchas, y como decía antes el profesor, pues nos pone, si no pioneros, en el vagón de cabeza para poder trabajar en ese aspecto y seguir el desarrollo por primera vez en la historia seguramente. Bueno, y quiero hacer una mención muy especial a la plataforma digital de servicios. En ocasiones el distribuidor, pues como en su propio papel como agente, pues se le ve como un poco alejado del cliente, ¿vale? En UFD estamos trabajando en una plataforma digital de servicios que permita ofrecer a los clientes toda la información que necesitan, ¿vale? Hoy las tarifas son más complicadas que antes, hay tarifas, distintas tarificaciones, distintas potencias, tiempos. El consumidor que lo quiere ya puede disponer de esa información, nosotros la disponemos con nuestra plataforma, en la que si estáis en zona de distribución de UFD os animo que probéis. Quiero hacer mención también a los instaladores, ¿vale? Que en los puntos de conexión, las ingenierías, pues son unos agentes especiales que tienen un papel fundamental también en orientar a ese usuario no experto que se tiene que introducir en un mundo realmente complejo, ¿vale? Instaladores, ingenierías, en los cuales tenemos un papel, una parte especialmente dedicada, que se ha creado además en colaboración con ellos y que, no sé si hay aquí alguno presente, pero a través de las asociaciones de instaladores nos han prestado una ayuda y quiero aprovechar para agradecérselo también públicamente. Y no podemos olvidar a la administración, que bueno, es siempre un agente relevante en todo, porque tiene que favorecer la regulación que permita el desarrollo de todo este ecosistema, con un marco regulatorio estable. Antes lo hacía referencia también Miguel en el referido a las centrales de bombeo, también lo necesita la distribución, un marco regulatorio estable. Aquí de decir que los últimos UFD ha invertido más de 500 millones de euros en los últimos 5 años en Galicia y tiene pensado invertir más de 500 en los próximos 4. Todo eso, pues lógicamente, se espera un retorno y necesitamos un marco regulatorio estable que nos permita hacer esas inversiones que, por otro lado, necesita el sistema, ¿vale? Para funcionar. ¿Podemos poner el vídeo? Sí. Ahora os voy a poner un vídeo que también se puede ver en el stand de la feria que tiene aquí UFD, por el que os invito a pasar, donde están nuestros compañeros de innovación y tienen este y otro y seguro que os resulta muy interesante.
Sí, ha acabado. Nada más. Quería, bueno, enseñaros este vídeo porque bueno, creo que es bonito ver ejemplos concretos de actividades que se hacen en campo. La red tiene la particularidad de que es una red local que permite crear puestos de trabajo en el territorio, ¿vale? Con gente local, muchas tecnologías que se desarrollan también en campo. Entonces es importante para la economía del país el papel también desde ese punto de vista. Y bueno, y cerrando mi intervención, agradecer nuevamente y recordar pues el papel clave de las redes en la transición energética, cómo es necesario digitalizar y transformar toda esa red que tenemos desplegada para dar servicio y dar cobertura a las nuevas necesidades, y que bueno, esa transformación también llega al mundo de los datos y a la digitalización mediante pues, ofrecer el resultado de todo ese conocimiento, todo ese trabajo a los agentes para que puedan desarrollar sus servicios. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Vamos, un placer escuchar. Gracias. Un placer escuchar todo en lo que estáis, porque en este proceso de transición energética, en el que pues la parte de electrificación pues es uno de los pilares fundamentales, y sin el menor ánimo de meteros más presión de la que ya tenéis, sin las distribuidoras no somos absolutamente nada, con lo cual pues una alegría escuchar todo en lo que estáis y animaros a seguir contribuyendo a que todo este proceso pues sea una realidad. Terminamos pues con este bloque. Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones, vuestras contribuciones y lo interesante de vuestras presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias.